Todo lo mencionado en este video es información pública sacada de internet, usada solo para entretener a la audiencia. Las cifras son solo especulación. En ningún momento tratamos de poner en peligro a nadie. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bien, espero que estén de lo mejor. Mi nombre es Juan y esto es Cuánto Ganan los YouTubers, el único canal de YouTube que te dice y te enseña a sacar un estimado de cuánto se puede llegar a ganar en YouTube, considerando las vistas y el CPM de cada canal. Si es tu primera vez por acá, te invito a que veas este video hasta el final y si te gusta, te parece interesante o simplemente te entretiene, considera suscribirte y ya sabes, déjame en los comentarios a qué otro YouTuber te gustaría que analicemos en un próximo video. El día de hoy tenemos a Jane Kay, un preso en el mundo real como lo dice él. Un youtuber que vaya, que es uno de mis youtubers favoritos. Lo sigo desde hace muchísimo tiempo. En este canal no tengo el historial de todas las vistas, si no se los enseñaría. Mi canal principal, el otro, lo borraron. Y es donde tenía el historial de todos los videos que había visto, así como estaba suscrito. Pero bueno, en fin. Él actualmente tiene 1.37 millones de suscriptores en su canal principal. Y en su canal secundario tiene 224,000 suscriptores aproximadamente. Y antes de que comience este video quiero decirles que es muy probable que este video no lo vea ni Jane Kay ni sus compañeros que están en la cárcel. ¿Por qué? Bueno, YouTube es muy estricto en ese aspecto, no le muestra todo el contenido a las personas que están en la cárcel, solamente contenido que ellos creen que pueda servirles a esas personas. Y aparte, cada youtuber tiene que otorgar el permiso a YouTube para mostrar el contenido a los presos. Entonces yo no le he otorgado ningún permiso porque a mí no me han pedido el permiso. En dado caso de que me lo pidan, que no creo porque mi canal habla de dinero, pues yo decidiría si otorgar el permiso o no otorgar el permiso. Es por eso que a lo mejor estos videos, a menos que utilicen una VPN, que es una red virtual para poder ver contenido así a libre uso, entonces es probable que estos videos no los vean ni Jane Kay ni absolutamente nadie que esté en prisión. Va a haber excepciones, claro que sí, pero esto lo digo por seguridad más que nada, o sea, para que ustedes no me digan ahí en los comentarios que lo estoy poniendo en mucho peligro, ni en nada del caso. Los números hablan por sí solos y aparte la información que yo voy a mostrar es información que está en internet. Cualquier persona que tenga acceso a internet puede entrar a la página y corroborar los datos, por eso estoy diciendo esto más que nada. Y ahora sí vamos con el análisis del canal. Primero que nada vamos a ver desde cuándo está haciendo videos. Se unió el 24 de marzo del 2012 y tiene actualmente 111,008,527 vistas. A lo mejor parece mucho para ti, a lo mejor parece poco, pero tiene 9 años subiendo videos a YouTube. Bueno, que desde creó su canal. A lo mejor al principio no tenía ni una sola vista, a lo mejor al principio no ganaba absolutamente nada de dinero, pero con el tiempo, con la constancia, se ha hecho no solamente de un canal de dos canales muy exitosos, sino se ha ganado el cariño de la gente, del cariño y del respeto de toda la gente, porque ha demostrado que no todas las personas que están allá adentro, que están en la cárcel, son malas. Vamos a ver cuál ha sido su primer video, o al menos el video que tiene visible. Es un video de hace 7 años y dice Desde la prisión para el mundo, video número 1. Tiene 452,000 visitas y como pueden ver es un video que dura muy poco. La mayoría de los videos, mejor dicho, todos los videos que subió al principio duraban muy poquito. Después supongo que se dio cuenta de que la gente estaba interesada en el contenido que él podría sacar desde la cárcel y fue ahí donde empezó. Yo me acuerdo que este señor yo lo conocí hace algunos años, creo que fue cuando él estaba recién empezando. YouTube me lo mostró, pensó que era una buena idea mostrármelo y desde ahí yo lo conocí. Después le perdí el rastro por algunos años, pero una vez que empecé a verlo otra vez, ahora sí me clavé viendo sus videos. Son videos muy entretenidos, son videos que te enseñan una parte que tú, si no has pisado la cárcel, no conoces, que solamente lo conoces por películas, que solamente lo conoces por series de televisión, pero en verdad es una parte que vale mucho la pena conocer y qué mejor que te lo diga una persona que está viviendo desde allá adentro. Vamos a ver cuáles han sido sus videos más populares. Hace 2 años un video 4.2 millones, la creatividad de los presos. Hace un año la historia del robo y el día de mi arresto, 3 millones de visitas. Como pueden ver, la mayoría de sus videos tienen arriba de 1 millón de visitas. Tiene varios videos
videos que tienen arriba de 1 millón de visitas. Y algo que quería decirles es que este señor, cuando salga, va a ser, si ya es ahora un hitazo, si ya es ahora una persona que tiene bastante fama, que tiene bastante respeto, bastante cariño, el día que él salga, el día que él pise el suelo libre, va a ser aún mejor, porque creo yo que este señor tiene contactos, tiene la experiencia, sobre todo tiene los recursos para poder hacer su canal algo increíblemente espectacular. Yo me imagino cuando él salga, las colaboraciones que él puede llegar a hacer con grandes youtubers que lo han esperado por años para que puedan colaborar juntos y les pueda contar cómo es adentro de la cárcel, así frente a frente, y ellos le puedan contar o lo puedan enseñar diversas cosas que a lo mejor él se ha perdido por estar encerrado. No sé, yo lo pienso y de verdad siento que este canal tiene muchísimo futuro. Este señor tiene muchísimo futuro como influencer, como youtuber, como figura pública. Yo sé que no todos tienen el mismo carisma, no todos tienen las mismas cualidades, pero él lo ha estado sabiendo hacer, ha estado aprovechando todas sus cualidades, su carisma, su manera de ser, y es por eso que está hoy donde está. Vamos con su segundo canal, que a lo mejor no todos lo conocen. Él ya habló de su segundo canal, su segundo proyecto, en uno de sus videos. Igual YouTube me lo mostró, antes de que él dijera que tenía un segundo canal, YouTube me lo mostró hace 2 semanas precisamente. Yo me acuerdo que este fue el primer video que vi de su segundo canal. Como pueden ver, ya tiene 224,000 suscriptores y vamos a ver cuántas visitas tiene. Ya tiene 9,628,875 visitas. Se unió el 22 de febrero del 2018, es decir, ya tiene sus años creado, pero no había subido video. Dicho todo esto, vamos a ver cuánto se puede llegar a ganar con un canal como el que él tiene, que ya les digo que no son 2 pesos, algo de dinero que se puede llegar a ganar, sobre todo por la cantidad de visitas que él tiene. A lo mejor su CPM no es tan alto como el de otros youtubers porque está en prisión y no todas las marcas quieren anunciarse en un canal que está en prisión, o mejor dicho, con un canal que el dueño esté en prisión, porque sí, así es la vida, así es acá afuera. Las marcas siempre van a preferir una buena imagen de un buen canal. Por ejemplo, no va a ser lo mismo si son 100,000 visitas de Luisito Comunica que 100,000 visitas de Jane K. Son diferentes canales y son diferentes públicos, entonces es diferente el CPM, pero creo yo que un CPM aceptable de este canal sería alrededor de 1.50 de dólar a $2. Lo podríamos dejar en $2. Algo que me llama mucho la atención es que, al igual que muchas personas que suben videos a YouTube, son plagiados sus videos y sus canales, de igual manera él ha sufrido de esto. Como pueden ver, tiene varios canales que son piratas, que no son de él, pero que se hacen pasar por él. No sé cómo él lidia con esto, debido a que no creo que tenga acceso a una computadora. A lo mejor afuera tienen acceso a una computadora a sus familiares y es donde pues pueden reclamar contenido por derechos de autor, porque él desde un celular es muy difícil hacer eso. Y bueno, es un dato que quería decirles. Bien, como pueden ver, es el 3.862 en Estados Unidos. Actualmente, en los últimos 28 días, tiene 5.149.000 visitas, y dice Social Blade que con eso está ganando de $1.300 a $20.000 en el último mes, y anualmente está haciéndose $15.400 a $247.000. Ya saben que Social Blade siempre deja un margen bastante amplio, pero lo que sí podemos basarnos es en el CPM que ya les dije y en la cantidad de visitas que tiene, que son más de 5 millones. Entonces vamos a anotar 5.149.000 visitas. Este número lo vamos a dividir entre 1000, y este número lo vamos a dividir entre, en este caso, por ser un canal que está desde la cárcel, lo vamos a dividir entre 3. Generalmente siempre lo divido entre 2 porque es la mitad de las visitas que a lo mejor no se monetizan. En este caso es un poquito más de la mitad que yo creo que no se monetizan en su canal. Entonces lo vamos a dividir entre 3 y nos quedaría la cantidad de 1.716. Este número lo vamos a multiplicar por el CPM que creo yo que tiene este señor. Podría ser arriba de $2, pero en este caso yo lo voy a dejar en $2. Entonces lo vamos a multiplicar por 2. Nos quedaría la cantidad de $3.432, que vendría siendo aproximadamente lo que él está haciendo por este canal, que es el principal, y con una cantidad de 5.149.000 visitas. ¿Puede ser más? Claro que sí. Puede ser menos, también puede ser. Yo solamente les estoy dando el aproximado que creo yo que él puede estar haciendo con esa cantidad de visitas y por un CPM que suena bastante razonable. Bien, ese número lo voy a anotar y lo voy a dejar a la espera, porque ahorita vamos a hacer la sumatoria de los dos canales. Ahora vamos con el segundo, que también ya está monetizado
monetizado. Como pueden ver, también fue creado en Estados Unidos, también lo creó él, supongo, o su hijo. Y este canal tiene 1.449.000 visitas en el último mes, y con eso está haciendo $362 a $5.800. Ahora vamos a ver cuánto es lo que está ganando. Vamos a 1.449.000, lo vamos a dividir entre 1000. De igual manera, este número lo vamos a dividir entre 3 y este número lo vamos a multiplicar por 2. Nos quedaría la cantidad de $966. Este número de igual manera hay que anotarlo acá para sumarlo después. Bien, ahora hay que sumar 966 más 3.432 y nos queda la cantidad de $4.398. No sé si es mucho para ti, no sé si es poco. Para mí es algo muy razonable, debido a que esta es una figura pública que tiene muchísima fama, que tiene muchísimas personas atrás de él que lo siguen, que lo respaldan. Entonces es posible que esté ganando un poquito más, debido a que también puede monetizar Facebook y puede monetizar Instagram, pero bueno, ya va dependiendo de cada quien si quiere crear o no quiere creer. Vamos a ver cuánto es en pesos mexicanos, porque pues es mi natal moneda. Bien, 4.338 nos da la cantidad de 91.462 pesos en el último mes. Como les digo, puede ser más, puede ser menos. Esto es solamente una especulación de lo que yo creo que él puede estar ganando por esas cantidades de vistas, que no son pocas, pero tampoco son cantidades exageradísimas de visitas. Y bien, ya para terminar este video, que creo yo que ya se extendió un poquito, quiero decirles que le mando la mejor de mis vibras a Jane Kay. Espero de verdad que dentro de muy poco salga. Yo espero, ya ansío el día de que él salga y pueda ver ese video de que, sabes que estoy libre. Creo yo que no soy la única persona que espera ese momento. Creo yo que hay muchas personas allá afuera que están esperando el día que puedan ver ese video de estoy libre y podamos ver su rostro de felicidad porque él está libre. Y también espero todos los videos que vienen después de ese video, todas las colaboraciones que él va a poder hacer, los videos que va a poder hacer con su familia. A lo mejor se va a dedicar a viajar, a lo mejor se va a dedicar a, no sé, a diferentes cosas, pero espero que le vaya muy bien en la vida. Y como él dice, no vayan para allá, traten de hacer las cosas bien y traten de portarse lo mejor que puedan para no terminar en la cárcel, porque como él lo dice, no es bonito estar allá. Bien, eso es todo. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido de algo. Si fue así, déjame tu like, si no fue así, déjame tu dislike y nos vemos en otro video.